Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero enseñar cómo eran las casas antiguamente en los pueblos en Rumanía. Vamos a hacer una visita de un par de casas y vamos a ver no solamente el exterior, sino también el interior, o sea, las terrazas, la cocina, los cuartos donde la gente dormía antiguamente y también el desván. Y la buena noticia es que en muchos pueblos todavía quedan esos tipos de casas rústicas y bonitas, y porque hay muchas personas mayores que viven dentro y que las cuida con mucho amor. Aquí hay muchas casas de varias regiones, pero me encuentro ahora mismo en el patio de una casa de un señor de mi región. Y bueno, pues como veis, esa casa antigua que tiene dos cuartitos, está hecha como de piedra y hecha de madera arriba. Y también tiene otro almacén a la derecha. Y bueno, os presento un poquito esa casita pequeña, que es muy pequeña, muy chula, está bien cuidada, tiene unas flores de geranio, porque bueno, las abuelitas les gustaba mucho esas flores. De hecho, hasta mi abuela tiene esas flores de geranio. Venís conmigo. Piedras, o sea, la escalera están hechas de piedras. Son muy bajitas. Aquí tienen un banco para sentarse, pues eso es como una pequeña terraza y una puerta de madera. Ese señor tiene aquí también un almacén donde guarda sus cereales y sus despensas de invierno, tarros, igual que mi abuela. Y aquí a la izquierda, venís conmigo para que os enseñe un poquito. Está su molino. Ahora mismo os voy a enseñar una casa de un señor que tiene un almacén de maíz, porque aquí en esa zona la gente produce mucho maíz y exactamente ahí la gente guarda el maíz para que en lo alto, sí, para que los ratones no tengan acceso. Y la casa está rústica, tiene viñedo encima, también está hecha de madera, está muy bonita. Yo los voy a enseñar. Os voy a abrir la puerta para que entréis. Esa casa se parece mucho a la casa de mi bisabuela porque tiene una terraza, tiene una terraza que rodea la casa y está todo hecho de madera. Un banquito para sentarse. El viñedo del que hablaba. Ventana típica de aquella época, que es muy chula. Me recuerda todo a mi bisabuela. Esto es el almacén de lo que os he hablado antes, con el molino al lado, porque en el almacén se guarda mazorcas y la gente pues lo muele. Y detrás mía también hay una prensadora. Aquí vemos la casa del vecino. Qué bonita. La casa del vecino, que está también hecha, el sótano está hecho de piedra y con el techo de madera, como antiguamente. Pero desde luego hay muchas casas así que todavía quedan en mi pueblo. Algún día os los voy a enseñar también. Ahora mismo me encuentro en el molino que os he presentado anteriormente.
Es otra casa de otra familia, otra de madera a la izquierda. Todo muy bien cuidado con las vegetaciones, con el viñedo, con las flores. Aquí es una flor que se llama el limoncito, se traduce, no sé, el limoite se llama en rumano, no sé cómo se dice en español. La flor de San Juan, la amarilla aquí. Esa flor es muy buena para el té. Mucha vegetación, así como a mí me gusta. Y por aquí hemos entrado, por aquí vamos a salir. Esa puertecita rústica de madera. Es muy bonito ver cómo antiguamente la gente vivía. Y os voy a enseñar esto, que eso es una manera de cruzar en una casa. Se suele hacer mucho en los campos. Os voy a enseñar también cómo se cruza con eso. Bueno, es una cosa muy fácil, pero es muy bonita. Hoy en día apenas se utiliza. Esta cosa es una manera de cruzar en la casa, pero lo hacen de tal manera para que los animales no entren dentro, porque bueno, antiguamente por la familia tenían cabras, vacas, bueno, como hoy en día, ¿no? Y ponían eso para cruzar. Es muy chulo y es muy fácil de cruzar, es como un pequeño escalón, cruzas, es muy práctico. Esa casa tiene un almacén abajo, seguramente la familia guardaba las cabras o las ovejas. Las escaleras están de piedra, con un poco de cemento. También tiene muy buena vista para los vecinos, para que los vecinos se comuniquen. Antes la gente era muy unida. Y esto es la pequeña terracita, también hecha de madera, igual del año 1800, que se conserva muy bien. Y esas puertas, la puerta típica para la entrada en la casa, tienen también, cada casa tiene como un pequeño jardín. Seguramente, bueno, en esa familia, como vemos, esta familia tiene dos casas y seguramente una es para los suegros, otra para sus hijos. Aquí se encuentra un pozo de madera, es un pozo público donde, bueno, un pozo del pueblo donde todo el mundo viene aquí a coger agua. Y la entrada es así más baja para que la gente pueda pasar, pero que no entren animales. Qué terraza bonita. Esa casa tiene como unos ojitos. Bueno, esos ojitos que veis arriba en el techo son realmente las ventanitas del desván. Y os quiero también enseñar cómo es una casa antigua por dentro. Pues aquí tenemos una hornilla de leña que se utiliza tanto para cocinar como para calentar la casa en invierno, o sea, le damos un doble provecho. Y tenemos también una mesa con plato típico de cerámica muy antiguo, el armario antiguo, que también mi abuela tiene uno exactamente igual. Tiene ventanita chica y bueno, eso es como decir la cocina. Y también tenemos aquí
Aquí tenemos las dos camas y también hornilla para calentar la casa. Cada casa antigua tiene un desván y para llegar al desván aquí tenemos una entrada arriba. La gente, o sea, eso es como una puerta y la gente pone una escalera para tener acceso al desván donde guardan también cereales, cosas que ya no se utilizan o todo lo que se puede guardar de la casa. Esta casa es algo más grande, o sea, está compuesta por 3 cuartos, un cuarto es la cocina que os enseñé, otro cuarto es el dormitorio y este cuarto es el atelier. Tiene una chimenea para calentar en invierno, porque los inviernos aquí son duros, también un molino, una mesa y el atelier para hacer ollas de barro. Hay una ventana que separa un cuarto de otro, bueno, también para que entre el calor o para que la gente se comunique. Bueno, eso es la vista de la ventana con los platos de barro, con la chimenea. Aquí tenemos otra casita que está compuesta de 2 cuartos. Igual, como veis, en las casas no existía, en 1890 no existía luz, entonces la gente utilizaba como una lámpara de gas, que las voy a enseñar ahora mismo. O sea, esta es una lámpara de gas. Aquí tenemos la chimenea donde se hacía pan, esos son unos boles para pan de madera. Tenemos también un baúl donde se guarda cosas. En la chimenea hay un pequeño agujero abajo donde se guardan las leñas. Aquí tenemos un armario bien antiguo de 1890, se nota que está bien antiguo. La mesita con las sillitas que son muy rústicas, con vasos hechos de platos hechos de barro. Y os quiero enseñar también el otro cuarto, que el otro cuarto es un taller. Es un taller donde la gente trabajaba, con un armario también antiguo, la cama, que es bien dura, y también aquí un baúl, cosas para el taller, chimenea. Eso ha sido todo por hoy. Espero vuestro like, vuestros comentarios. Y no olvides suscribiros a mi canal para no perder ninguno de mis videos. Chao, chao.